¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agentes de Cambio. ¿Cómo están? Ángel, Hola, Agustín. buenas noches. Bueno, comenzamos así con la primer noticia del día de hoy, 10 claves para un buen informativo, centrarse en la explicación y profundización de la información, contextualizar para que el público entienda qué está sucediendo según el criterio de más de 10 estudiantes de periodismo de la Universidad Ort. Ese es el mayor requisito de un informativo de televisión que debe cumplir. Como la mayoría de la información llega de forma instantánea, constante a través de Internet, y dado que los informativos ya nos sorprenden, lo ideal sería presentar menos noticias, pero mejor trabajadas, hacer énfasis en la jerarquización de la información, darle lugar solo a aquellos temas que tengan una verdadera relevancia para el público, que cada informe se justifique y tenga una razón por la cual estar. Asimismo, los estudiantes consideraron que es importante generar contenidos propios en cada edición, lo cual marcaría la diferencia y le mostraría al público información novedosa y original. Aprovechar los recursos tecnológicos que tiene la televisión, añadir gráficos, infografías y cifras, no dejar el diseño de lado, incluir imágenes atractivas que acompañen y complementen lo que se está diciendo. Luego de un análisis comparativo sobre los diferentes informativos televisivos uruguayos, los estudiantes llegaron a la conclusión de que muchas veces las imágenes no se corresponden con lo que se informa. Los estudiantes también indicaron que se debe manejar un lenguaje simple y claro, lo menos rebuscado posible, para llegar a toda la población, no perder de vista la rigurosidad, lo que está diciendo, y tampoco olvidar la interacción con el público. En cuanto a los presentadores, se destacó que la clave es que sean personas capaces de interpretar y transmitir un mensaje. Es importante que conozcan el tema que se está hablando, que dice que si no aporta mejor que no aporten opinión, sino que se remitan a dar la información. Se sugirió involucrar a diferentes periodistas que trabajan cada tema, para darle mayor dinamismo y diversidad de voces al informativo. Por último, ambición, coraje y unión son aspectos fundamentales que no deben faltar. Ahora pasamos a otra noticia. Si bien un informativo de televisión uruguaya es aburrido, estar en vivo es mucho peor. Destacaron diversos estudiantes de periodismo de la Universidad Ort, que visitaron las instalaciones de Monte Carlo TV. Además, tuvieron la oportunidad de presenciar en vivo la realización de Telenoche, el noticiero central de dicho canal. Si bien siempre imaginaron que todo el mundo andaría corriendo detrás de la cámara, la realidad estuvo lejos de ser así. Según un estudiante, la única cuota de emoción la aportó el presentador del informativo, el periodista Fernando Vilar. Recién 5 minutos antes de arrancar, Domínguez se ubicó en su posición. ¿Dónde está Fernando? Murmuraban en el estudio. Su silla estaba vacía y nadie sabía dónde estaba. En una de las pantallas estaba por terminar la comedia y la cámara ya estaba en posición, las luces encendidas, y Domínguez seguía sola en el escritorio cuando aparecieron los avances del próximo capítulo. Mágicamente apareció Vilar con la camisa por fuera del pantalón, con el saco en la mano. 1 minuto para arrancar, le gritó la productora. ¿Tengo tiempo para ponerme el micrófono o arranco? Sí, le contestó él, sin inmutarse. En esos segundos que quedaban, se acomodó como pudo la ropa y se puso el micrófono. Los minutos pasaban muy lento entre noticia y noticia. Deseaba tener un control remoto para cambiar de canal, destacó otro estudiante. Los conductores leían la información y durante los informes se dedicaban a revisar sus celulares, sin prestar atención a lo que le estaban mostrando al público. El canal no es nada que ver con lo que les enseñan en facultad, afirmó Vilar, quien se acercó a los estudiantes en una de las pausas del informativo. Por otra parte, visitaron la oficina de Claudio Romanov, gerente de noticias de Telenoche. El periodista le mostró el software en el cual se cargan las noticias, plataforma a través de la cual se pueden previsualizar el informativo, así como el programa que marca el rating minuto a minuto. Los jóvenes pudieron apreciar todos aquellos conocimientos que aprendieron en la universidad y ver cómo es la realidad en uno de los principales informativos del país. Hacemos la primera pausa, ya venimos con más información.
Ahora sí continuamos y vamos con la noticia de cómo armar un buen currículum. Las claves para un buen currículum es que sea lo más corto y concreto posible, aseguraron Maximiliano Martucci, gerente comercial de Advice, y Carolina Ferrés, gerente de recursos humanos de la misma empresa. Según los expertos, si un reclutador demora más de 15 segundos en leerlo, no le atrae el currículum, lo descarta. Cada 100.000 currículums que llegan a Advice, apenas 2.000 son entregados a las distintas empresas. Por eso hoy en día lo más común es que se está utilizando es el currículum modelo americano, el cual resume todos los datos de la persona en una carilla. El currículum vitae es una hoja de presentación donde todos los interesados en ingresar al mercado laboral exponen sus logros académicos con el fin de demostrar los conocimientos que poseen. Su máximo objetivo es concretar una entrevista laboral. Para lograrlo, dieron una serie de recomendaciones. Es fundamental utilizar un tipo de y tamaño de letra tradicional, así como un estilo formal. También detallar de forma cronológica los logros adquiridos por el aspirante. De todas maneras, dejaron claro que en ámbitos como el de la arquitectura y el diseño está permitido e incluso valorado armar un currículum más innovador que el promedio. Afirmaron a su vez que es importante incluir solo los datos que sean fundamentales para el puesto al que se quiera aplicar, así como actualizarlo de forma permanente. La fotografía que acompaña el documento debe ser sobria. Ambos profesionales coincidieron en la importancia que tiene que estar en LinkedIn, una red laboral que viene creciendo a pasos agigantados en nuestro país. Asimismo, informaron que las redes sociales son el primer canal de búsqueda de las personas a las que se requiere contratar, por eso sugirieron tener especial cuidado con su privacidad. Pasamos a la última noticia de la jornada y nos vamos a la literatura. La escritora Claudia Mengual vuelve a ficción con Cartagena. La historia incluye dos homenajes, por un lado al pueblo colombiano y por el otro al escritor Gabriel García Márquez. Al enterarse de su fallecimiento, Amengual pensó en abandonar la historia, creía que se vería como un oportunista. Sin embargo, cambió de opinión cuando quedó entre las finalistas del Premio Ralde, al que se presentaron más de 1.400 libros. Editada por Alfaguara, Cartagena ya se encuentra en las librerías a un costo de 450 pesos uruguayos. La escritora dijo que nunca fue más feliz escribiendo una novela que con Cartagena. Además, confesó que el título siempre fue el gran dilema en sus publicaciones, pero que esta vez surgió solo. Es breve, expresivo, contundente y sencillo de recordar, pero además nos remite a una de las ciudades más bellas que existe. Cartagena está viva, agregó. Además, dijo que es un pueblo sacudido por la violencia y que aún así conserva una amabilidad, una cortesía y una alegría de vivir que a uno lo conmueve. Comentó que la gente parece tener más dientes de lo común en Cartagena, ya que todos ríen todo el tiempo. La presentación del libro tuvo lugar el pasado 27 de abril en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, con el periodista Daniel Castro como presentador, quien manifestó su alegría de presentar a alguien quien admira por su condición intelectual y sus aptitudes para la escritura. Este mes de julio, Claudia Mengual se encuentra organizando el espacio cultural de la Fundación FUCAC. La entrada es libre y gratuita durante todo el mes. El gran Gustav, el trío Torrado, Parra y la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia formaron parte de esta propuesta que comenzó el miércoles 1 de julio. Con el Café Literario Cartagena a cargo de la escritora. Para más información pueden ingresar a fucac.com.uy. Nos vamos, nos despedimos, los dejamos con el debate. Hola a todos, bienvenidos al debate aquí en Agente de Cambio. Manuela García Pinto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, panelistas. Bueno, los temas que vamos a estar tratando hoy en una primera parte del programa va a ser las diferentes miradas sobre el periodismo en general y particularmente aquí en Uruguay. Y para el segundo bloque va a ser el marco legal y ético sobre la ejerción de esta profesión. Queremos aclarar que todos somos estudiantes de la licenciatura en Comunicación, de la orientación Periodismo, y este debate lo estamos haciendo de manera de ser evaluados ante el primer obligatorio
de la misma materia. ¿Te parece si presentamos a los panelistas que nos acompañan? ¿Cómo no? Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, ¿qué tal? Alexandra Berta es estudiante de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Ort. Trabajó 3 años en Universia como redactora, pero desde febrero optó por dedicarse a terminar su carrera. Tiene 23 años y su hobby es leer. También juega al hockey en el Liceo Francés. También nos acompaña Martín Carlevaro. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Él trabaja en el área de publicidad y marketing digital como Affiliate Manager de Nation Traffic. Tiene 21 años y es estudiante de periodismo. Sofía Drago es la tercera de nuestras panelistas. Trabaja en El Espectador, está por cursar la última materia de la licenciatura en Comunicación y es egresada de la carrera en analista de marketing. Y por último tenemos a Alberto Sobrero, que tiene 26 años y está cursando el 4º año de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ort. Trabajó como redactor en quenonino.com y también fue productor en Radio Sport 890. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con el primer tema de este debate, que es, como decíamos, las diferentes miradas del periodismo en particular. Vamos a trabajar lo que es el periodismo en nuestro país y le contamos a la gente que durante este curso nos visitaron diferentes personas o personajes que hacen a esta profesión aquí en nuestro país y nos vamos a centrar principalmente en 3 de ellos. Uno es Adrián Baladino, que fue el gerente de noticias del noticiero de Montecarlo Televisión, y también a Claudio Romanov, que es el actual gerente de noticias de ese informativo, y también lo que dijo Nelson Fernández, que también fue director de otro noticiero, pero en este caso de Subrayado de Canal 10. Por un lado tenemos a Adrián Baladino, que dijo que piensa que es difícil hacer periodismo aquí en nuestro país. Y por otro lado, Nelson Fernández dijo que es una papa, con esas palabras. Alberto, contame, ¿qué pensás? Yo pienso que es ni muy fácil ni muy difícil. Hay que separar los tantos. En el periodismo hay algo que es verdad. La presión de los conflictos de intereses. No es fácil para un periodista escribir, supongamos un ejemplo, una noticia de algún patrocinador del canal, ya sea lo que sea, ¿no? Puede ser, voy a citar un ejemplo claro, lo que fue el caso de los enfermeros de La Española. Muchos medios optaron por no poner el nombre de La Española porque era uno de los fuertes patrocinadores de ese medio. Entonces ahí ya llega un dilema ético que es, ¿digo o no digo la información? Otros, lo que sostiene Nelson Fernández, que es fácil por el sentido de es más fácil llegar a las fuentes, ¿no? Uno está más, al tratarse de un país con tan pocos habitantes, no es tan complicado llegar a lo que sería a un jerarca, a un delegado importante de un cargo político. Están las dos. Yo no creo que sea tan difícil, como dice Baladino, pero tampoco creo que sea tan fácil, ¿no? Hay presiones que existen y el periodista tiene que convivir con ellas. Después está en el jefe que tenga uno y le diga, bueno, vamos para adelante, o en el criterio periodístico que tenga la redundancia del periodista. Yo creo que va mucho en quién lo dice, porque Baladino dice que es un país difícil para hacer periodismo por su forma de hacer periodismo, que es confronta mucho a las autoridades, y justamente Rama dice que es bueno un país para hacer periodismo porque tenés acceso a los políticos y a las fuentes. Y Baladino dijo que en 3 meses estando a cargo del canal tuvo ya varias entrevistas con el secretario de prensa de Tabaré Vázquez. Por lo que su forma de hacer periodismo frontal, criticando, bueno, él dice que los medios deben ser opositores, el periodismo debe criticar, cuestionar. Por eso yo creo que él piensa que es un país difícil. Si lo vemos de la otra mirada, podría que no lo sea. Sí, yo creo también que me ubico como Alberto un poco en el medio. No creo que sea ni fácil ni difícil. Creo que es un poco de los dos, principalmente porque el hecho de ser pocos habitantes en Uruguay hace que eso juegue a favor o en contra. En primer lugar, porque uno se puede hacer buena fama de periodista y ahí todos van a concederle una entrevista, o por otro lado, uno puede hacerse mala fama y hacerse conocido por no tener una ética o otros elementos, y nadie te va a dar una entrevista. Entonces, sí, obviamente es fácil acceder a ministros o jerarcas del Estado, como decías, pero bueno, siempre teniendo como una imagen presentable, digamos. Sí, yo creo un poco lo mismo. En realidad depende de dónde estés haciendo periodismo.
cómo lo quieras hacer. Capaz hay una forma fácil y una forma difícil dependiendo cómo lo quieras enfocar, pero creo que lo difícil es decidir todos los días en un país tal vez tan chico qué es lo que es noticia, qué no es noticia, hasta qué punto está bueno informar determinado tema y hasta qué punto un tema ya se terminó y no seguir siempre con lo mismo. Creo que eso es lo difícil si se piensa que es un país chico y que capaz no pasan cosas todos los días o no hay todos los días algo muy novedoso para decir. Entonces creo que ese sería el lado difícil. Lo fácil sí es llegar a las fuentes y el acceso que tenés a determinada información, pero no creo que exista una forma fácil o difícil. Depende de dónde estés, para quién trabajes también, como decía él, tus jefes, y también depende de la personalidad del periodista, me parece. Hay que aclarar algo que dijo Martín que me parece muy importante, que es con respecto a lo que dijo Ballarino, que sostiene que para él el periodismo tiene que ser siempre conflictivo. Conflictivo en el sentido que tiene que ir no contra el sistema, criticarlo, no puede avalarlo. Yo no estoy de acuerdo, porque cuando se hace algo bien hay que decirlo también, ¿no? Ahí creo que también está el buen periodismo, porque cuando las cosas se hacen bien, cuando hay algo que está bien hecho, hay que remarcarlo, no solamente buscar el lado malo. Yo creo que eso también es algo importante a destacar en el periodismo. Ballarino se refiere a que en realidad nunca se busca el lado malo. O sea, nunca se repregunta, nunca se va. Él dice que una noticia es algo que en realidad tiene que molestar a alguien en algún punto o en algún lado. Y acá eso pasa poco. Acá si alguien no quiere decirte algo, no quiere contestar, se queda por ahí el tema. Según la creencia de Ballarino, en Uruguay lo que hay son sujetamicrófonos y no periodistas. Que eso, bueno, en muchos casos se sabe que es así, que los periodistas van con las preguntas ya hechas desde la producción. Y bueno, quizás es por eso que él tiene una imagen del periodista venida a menos, pero no hay que dejar de reconocer que hay muchos profesionales y gente con licenciaturas o tecnicaturas que avalan que efectivamente están formados para ejercer. Yo quería volver a lo que dijo Sofía con respecto a por qué creía difícil el periodismo, que habló como que al ser un país tan chiquito, como los temas al cubrir no eran tantos. Y bueno, si repasamos uno a uno las personas que vinieron a dar charla, ninguno estaba conforme o veía informativos locales. ¿Por qué? Porque todos pasan lo mismo, porque todos tienen mucho contenido policial y creo que se centra en eso, en que somos un país chico, las noticias no abundan y los medios también como que se esfuerzan entre sí por tener lo que tiene el otro. Bueno, pero en cuanto a eso, ¿eso es lo que el mercado demanda? ¿Hay que dar las noticias solamente por el rating, por lo que la gente quiere? ¿O importa más eso de que se dice que la tele debe enseñar, debe educar a sus espectadores? Romanov dijo que el buen periodista tiene que tener rigor, equilibrio e independencia. Y yo creo que fue lo que buscaron en él, en equilibrio, porque para cortar con lo de Ballarino, que sí, se regía como decís, pensando en el rating, planificando para el rating, y que él mismo dijo, le van a pagar por las cabecitas que junten. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, como dice Romanov, porque si bien el rating es importante y el periodismo es una profesión, hay que centrarse en hacer un buen producto. Igual yo no coincido con lo que dijo Aureliano Foe, que dijo que para él es disparatado que un noticiero arranque con una noticia de policiales. No coincido. Si se da una masacre en Montevideo, en el Concar, hay que decirlo y debe ser la noticia del día. Digo, pongo un ejemplo muy subido de tono. Él hacía referencia a que siempre se empezaba con policiales y decía que el mensaje que se enviaba era que lo más importante que había pasado en el día eran los policiales. Obviamente, en caso de que haya una catástrofe, como vos decís, evidentemente va a ocupar el primer lugar de las noticias. Sí, yo creo que se refería a eso, a que siempre el policial es lo primero, no a un caso particular que obviamente no te lo puedes comer. Sí, fue lo que dijo Paola Botti, o sea, hay cosas gordas que no las puedes evitar y hay cosas que se pueden evitar. Tal vez a eso se refería, que empezar todos los días, capaz con robar en un supermercado, que es algo que pasa todos los días, y empezar como noticia, como que eso es lo que pasa en el país, es como que él decía que no deja un buen reflejo. Igualmente, para mí, si eso te da rating, también está un poco de que es como en todo, si vos sos vendedor y cuanto más productos vendés, mejor le va a ir a tu empresa. En realidad también, si eso es lo que la gente quiere, tal cual, respetarlo. O sea, sí, el fin del canal es, bueno, vender más publicidad, y va a vender más publicidad cuantas más cabezas junte del otro lado de la televisión. Entonces, bueno, creo que en un mundo ideal, bueno, sí estaría bueno hacer programas más culturales o que quizás que atraigan a otros públicos, pero en realidad
la verdad es que el canal tiene que vender, y si esa es la forma, nuevamente me ubicaría en el medio y no sería tan radical como lo es Ballarino o como es los otros dos profesionales. Igual para mí hay dos problemas claves. Uno es que la tele no tiene que educar. Yo considero que la educación no pasa por la televisión. La educación pasa por otro lado. Y lo otro, el problema también de lo que estamos comentando, es que los noticieros hoy en día no entretienen, porque la mayoría de las noticias que uno puede encontrar en noticieros ya las hemos leído a las 8 o 9 de la mañana, o pongamos al mediodía. Habría que cambiar el modelo del noticiero, esa es otra cosa. Como sostenía Gastón Solé, que decía que para él los noticieros deberían abordar temas más profundos, realizar una explicación de ellos y no centrarse tanto en comentar en los tapes, o sea, mostrar tapes, sino más que nada explicar, que es lo que creo que coincidieron casi todos, que hoy en día los noticieros deberían explicar. Ya que estamos hablando sobre los informativos, Ballarino dijo que si él tuviera que hacer un noticiero ideal, lo haría rápido, de no más de 1 hora y con contenido. También le agregaría mayor interacción con el público y le pondría música a todas las noticias. Si ustedes fueran directores de un informativo, ¿qué medidas implementarían? ¿Qué cambios le harían y cuál sería su estrategia? Y yo creo que en primer lugar explicar un poco más, o sea, entendiendo que capaz el modelo informativo que hoy está, en cierto momento puede haber servido y puede haber sido un buen informativo, pero creo que hoy con las redes sociales y con todo el acceso que tiene la gente a internet y a las noticias, creo que ya quedó totalmente obsoleto, porque por algo la gente ya no se sienta, y por algo la gente que se sienta fue lo mismo lo que dijo Ballarino, gente de 65 años para arriba. O sea, para mí le hace falta darle otro enfoque a las noticias, o capaz cambiar las noticias. Hay cosas que no son noticias ya, porque ya pasaron todo el día, entonces a las 7 de la tarde, algo que a las 7 de la mañana fue noticia, a las 7 de la tarde ya no tiene por qué ser noticia. Creo que cambiarle el enfoque y de última, si tenés que agarrar algo que es importante, que es una noticia que fue importante, que pasó en la mañana, agarrarla de noche y tratar de explicarla, desarrollarla, llevar expertos, creo que eso sería importante. Sí, yo estoy de acuerdo con la parte de llevar expertos, porque muchas veces las noticias para la web, como se trabajan hay un amplio espectro de la población que se informa a través de medios digitales. Que los medios, los diarios digitales, por ejemplo, tienen la característica de que las notas muchas veces son cortas, porque está estudiado que los internautas pasan pocos minutos en una misma noticia, a menos de que realmente les interese. Entonces quizás el informativo puede ser como un espacio de reflexión, de análisis, junto a otros profesionales formados que puedan como ampliar un poco el tema que quizás se dio de forma más resumida. Sí, siguiendo con lo que dijo Ballarino, el informativo le tiene que dar al televidente lo que no tiene en su celular en la mano todo el tiempo. Por eso sí estoy de acuerdo con lo que dijeron todos sobre explicar, pero también, como dice Nelson Fernández, hay otras formas de comunicar y de cambiar el rating, volviendo al anterior también, que no tiene por qué ser todo con policiales. Sin duda, dinámico, rápido, más corto, pero yo no le pondría música a todo. Yo creo que ponerle música a la parte de policial me parece que es algo que, para mí, creo que ya está de más. Eso sería muy Crónica TV. Por eso. Sí, No coincido con eso, pero sí coincido con los otros puntos. Y obviamente que sea con más explicación el noticiero, ¿no? Tiene que dejarle algo... Pero ¿cómo haces un noticiero más corto con más explicación? También hay que reducir noticias. O jerarquizarlas mejor. De última, elegir las 3 o 4 noticias que quizá en el día generaron más comentarios o más repercusión en redes sociales, y usar ese tipo de categorización, digamos, para luego ampliarlas. Sí, y más interacción también. Ahora que mencionás redes sociales, otra cosa que mencionó Ballarino cuando le consultamos esto precisamente sobre qué le cambiaría al informativo, él mencionó más interacción. Y es cierto, los informativos tienen cero interacción con el público. Bueno, para ir cerrando este primer bloque, una última pregunta, y si pueden ser breve porque tenemos poco tiempo. Se dice que Internet está comiendo a casi todos los medios, ¿no? Por ejemplo, se dice que en poco tiempo no va a existir más diarios de papel. ¿Creen que con los informativos de televisión va a pasar lo mismo? Yo creo que creo que si siguen así, sí va a pasar lo mismo. Pero me parece que la televisión, como dijo Ballarino, es un monstruo, y en realidad antes de que eso pase se van a dar cuenta y van a tomar cartas en el asunto. Me parece que no van a dejar que pase lo que pasó con los diarios. Creo que se van a dar cuenta capaz un poco tarde, pero sí, no creo que pase lo mismo que con los diarios. Yo después de escuchar a las personas que vinieron a hablar, que eran todas
personas que trabajaban en los medios y se los veía a todos, la verdad sin excepción, bueno, salvo por Nelson Fernández que tenía una pasión por la profesión, todos estaban muy disgustados con su trabajo, con el informativo y sobre todo algo que coincidía en todos era que no eran escuchados. Ellos iban con sus propuestas y no eran escuchados porque el informativo igual con este formato vendía, que es al fin lo que, si cierran los números, es lo que importa. Entonces, si los que están mismo en el informativo no son escuchados, no lo pueden cambiar, la verdad que el futuro está Claro, pero el día incierto. que los números bajen, creo que lo van a escuchar más. Una de las personas que vino a este ciclo de entrevistas fue Federico Sierra, que es como el encargado periodístico de El Observador TV. Y según él, no se animaba a afirmar que El Observador TV como que sería el futuro de la televisión. A ver, yo no sé si la televisión va a dejar de existir, como los diarios de papel, que lo venimos escuchando hace tiempo, que van a dejar de existir, pero que seguramente va a producir cambios. Es improbable decir para dónde va a terminar todo esto, porque nadie que está acá lo sabe. Es solo cuestión de esperar, me parece, porque Sí, no podemos aventurar nada. Yo estoy de acuerdo con Sofía de que si no cambian, lamentablemente sí van a desaparecer. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más debate aquí en La Gente de Cambio. Bueno, volvemos con Agentes de Cambio y en esta segunda parte del programa va a ser un programa más legal, si se quiere, porque vamos a hablar del marco legal y el sistema ético para la actividad del periodismo en Uruguay. En nuestras clases, asistieron a nuestras clases, hablamos sobre el Código de Ética de la Asociación del Prensa del Uruguay y sobre la Ley 19.307, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o más comúnmente conocida como la Ley de Medios. Entre otros aspectos vamos a analizar, hacer un análisis crítico y vamos a reflexionar acerca de la situación que tiene el periodismo y cómo está regularizada en el Uruguay. También vamos a hablar un poco sobre cómo debe ser el camino a seguir o cuál debe ser el camino a seguir para asegurar la garantía y la protección de los derechos fundamentales, ya sea tanto para los periodistas como para la ciudadanía en general. Bueno, y la primera pregunta es: ¿regular los medios o sus contenidos, sí o no? Yo creo que hay que regular. O sea, para mí es importante regular porque, o sea, por más que los medios no tengan una función educadora, o como dice Valarino, los periodistas no son formadores de opinión, creo que tienen una influencia en la gente y es importante también que eso se regule un poco, porque no es hablar y hacer todo así nomás. Me parece que todo tiene regulación en nuestro país y los medios de comunicación deberían tenerla. Lo que pasa que en el tema de, bueno, libertad de expresión, no libertad de expresión, se limita la libertad de expresión. O sea, eso es lo que se discute, pero creo que un poco menos se tiene que regular, sí o sí. Me parece que es necesario. Y que se han dado cosas en el país que nos hemos dado cuenta que se necesita regular. Yo creo que sí, que es importante regular la libertad de expresión. Yo creo que es importante regular los medios, siempre que no se llegue a interferir la libertad de expresión. Yo creo que es, sí, muy importante la regulación, como tienen todos los países, pero también creo que es muy importante cubrir como esa otra cara que puede llegar a ser algo muy peligroso para todos los ciudadanos. Bueno, no todos los países. Cuando vinieron a hablar sobre la ley dijeron que teníamos más regulación que Estados Unidos, por ejemplo. Cierto. Lo dijeron las personas que vinieron. No se trata de una ley mordaza. Regula ciertos aspectos que son con la niñez y la discriminación. Y yo creo que son aspectos que está bien que sean regularizados. No es que está todos los temas regularizados. Son solamente 5 puntos de la ley que vendrían a regular contenido. Después no es que se prohíbe pasar a hablar sobre determinados temas, no. Es una regulación sobre aspectos que son sobre personas que son más débiles, diríamos, ¿no? Un niño no puede defenderse. Claro, es que creo que los medios de por sí están un poco autocensurados en algunos temas. O sea, lo que hace falta es proteger a los niños, que es importante porque es la parte de la población más vulnerable capaz, que no estaban protegidos, pero en realidad después en el resto de los aspectos los medios se autorregulan un poco solos, me parece. Sí, y también más allá de que regulan lo que vemos, que es lo que ha resaltado cada uno de ustedes, también está bueno cómo regula la producción, porque ahora con esta nueva ley de medios hay un porcentaje de producción que tiene que ser nacional, los auspiciantes no pueden ser el mismo, no pueden invertir más de un 30% una misma marca, y eso creo que también está muy bueno dentro de la ley.
¿Y, Sí. y piensan que los periodistas deben autorregularse? Yo creo que no. Siempre que hablen a título personal, no creo que deban... Yo creo que uno debe tener sí una ética, pero que no tiene que ser regulado. O sea, considero que cada uno, bueno, es el dueño de sus acciones, que luego tendrá que enfrentar cómo se sale de algún aprieto o algo, pero que uno, mientras actúe con ética, bueno, como que no debería haber problema. Lo que pasa es que para mí, para actuar con ética, te tenés que autorregular un poco. Porque en realidad, más allá de que uno entienda que el periodista, además de periodista, es una persona, tiene un alcance que no tiene todo el mundo. Entonces, a veces las cosas que digan pueden jugar en contra de las personas. Porque capaz que yo diga algo a un político y que lo juzgue sin saber, ¿no? Estamos hablando de algo que no está... Que lo juzgue puede generar un impacto importante, pero seguramente no va a generar el impacto que se lo dice un periodista que tiene un alcance y un prestigio determinado. Me parece que tiene que autorregularse, porque también cuando se elige esa profesión, se elige ser una persona pública. Y para mí está bueno estaría bueno que se autorregularan más en realidad. Sí, yo creo que deberían regularse, porque aparte la ley habla sobre la regulación audiovisual, no dice exclusivamente para los medios de comunicación, y un periodista está expuesto al audiovisual y a la gente, como decía Sofía, constantemente. Y bueno, y también como decía Nelson Fernández, que la gente, los televidentes, ven al periodista como la voz de la verdad. Y eso es un cargo también que hay que tener en cuenta y ser consciente del poder que eso conlleva. No, sí, estamos de acuerdo. Yo no quise decir que no tenían que regularse. Sí, obviamente, pero considero que siempre que uno actúe con una ética que, bueno, sí, evidentemente no todos tenemos la misma, ni todos creemos que las cosas se hacen bien de la misma forma, pero sí, no estoy de acuerdo con lo que están planteando. Depende si lo que va a decir el periodista aporta o no. Supongamos, la crisis del 2002 fue una crisis que pegó muy fuerte en el país. Y ya de antes se sabía que los bancos se estaban sacando los dineros que tenían dentro de los bancos. Los periodistas, algunos lo sabían. Y decidieron no dar esa noticia porque eso podría haber repercutido más fuerte en ese periodo. Entonces yo creo que ahí hubo una autorregulación. Y para mí estuvo bien esa autorregulación. Es siempre y cuando hay que hablar de los temas, ¿no? Porque no todos los temas son iguales. Y no todas las informaciones son iguales. Cuando una información puede repercutir de forma masiva en la sociedad y tal vez para mal, yo considero que tal vez no es tan importante darla, ¿no? Bueno, incluso Balarino, que es tan, bueno, lo mencionaba recién, que siempre con ese carácter de confrontar, policiales arriba, música, crónica, aún así estaba de acuerdo con lo que vos decís, con el ejemplo de la bolsa, que esa información no la daría. Y también, como dijo Paola Botti, hay que ser conscientes de la noticia que uno da, qué repercusión va a tener. Es mejor no darla o darla. Y también dijeron que hay que ser más valiente para no dar una noticia que para darla. Y en cuanto al uso de las redes sociales, sabemos que hoy en día cualquier persona que tenga un celular medianamente bueno sube algo a las redes sociales y eso se hace masivo en un segundo. Para ustedes regular tanto las redes sociales como internet, ¿es necesario? Creo que es más difícil, pero que es necesario, así como se tiene que regular la televisión, que es un medio de comunicación. Hoy en día las redes ofician como medio de comunicación, entonces creo que se tiene que regular, porque capaz a veces tiene hasta más alcance lo que puede tener un programa de televisión. Sí, lo que pasa con, por ejemplo, plataformas como Twitter, es que el periodista pasa a ser un medio en sí mismo, entonces eso obviamente requiere que algún tipo de autorregulación por parte de quien maneja la cuenta, porque evidentemente no solamente lo lee la persona que está enfrente de la pantalla en ese momento, sino que eso se puede retuitear, es decir, que lo puede ver una cantidad de seguidores que no se puede ni siquiera medir, porque una persona retuitea y lo ve la cantidad de seguidores de la persona que retuiteó. Entonces yo creo que en ese caso es fundamental que los periodistas se autorregulen. Sí, es fundamental porque aparte las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías dan a paso, bueno, como decís vos, hay una mayor masividad y eso es peor en el error. Vimos un caso en clase sobre un periodista que daba por muerto a una persona que no murió. ¿Y eso a cuántas personas le habrá llegado? Ahí yo veo más un error del periodista en decir, no chequeó la información, ¿no? Ahí yo creo que más una impericia del periodista en no chequear la información que él dio. Igual, el tema es cómo se regula, ¿no? Porque las mismas personas que escribieron la ley no saben bien hoy cómo regularizar los medios en internet, digo, estas plataformas que estamos nosotros hablando. Nadie lo sabe. Entonces es muy difícil brindar nosotros una opinión y decir, bueno, hay que regularlo así, así, así. Insisto,
el tiempo va a decir, porque nosotros ahora no podemos decir nada. En Uruguay la mayoría, quizás todos los medios de comunicación no cuentan con un código de ética. Ustedes, si en el día de mañana les toca estar al frente de algún medio de comunicación, ¿implementarían el uso de un código de ética? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque marcaría las pautas de cómo sería el accionar del medio, ¿no? Vos dirías, bueno, nosotros queremos trabajar las noticias así, de esta forma, darle este vuelo, darle esta presentación. Yo considero que sería más que una imposición, sería una guía para que el periodista supiera, bueno, me enfrento ante esto y más o menos sé cómo solucionar el tema. Yo lo veo más como una guía, no como una imposición de decir, bueno, aferrate a esto y tenés que hacerlo sí o sí. Yo creo que nunca está de más un código de ética que pueda orientar quizás al periodista ante la duda de cómo actuar, porque a quien no le ha pasado que quizás en algún momento uno no sabe qué es lo correcto, y quizás teniendo un código de ética que puede funcionar como una guía para actuar de la forma, por una forma, bueno, avalada por la comunidad periodística, digamos. Según como vos lo preguntás, yo te digo sí. Me gustaría tener un código de ética para mi canal, por decirlo de alguna manera, para mi diario, para todos más o menos regirnos bajo las mismas normas. Pero si me preguntás sobre el código de ética en general, precisamente el de APU, estoy más de acuerdo con Ballarino, que citándolo dijo, si lo que yo digo para mí está bien, me importa tres pepinos que para otro no. Y creo que cada uno debe regirse bajo su propia ética. Me parece que APU, el código de APU podría ser más útil si no fuera tanto recomendaciones, como dijiste vos, que sí son recomendaciones porque no son más que eso, ya que si uno no las cumple no hay ningún tipo de represión. Por lo tanto, creo que... ¿Debería haber alguna represión? Si va a existir un código como el de APU, yo creo que sí, si no, pasa por alto y no pueden respetarlo y no pasa nada. Claro, yo creo que se tiene que regular, tiene que existir una ley de medios, por ejemplo, pero que regule todo detalladamente, no así tan hacia lo loco, pero me parece que un código de ética, para mí eso está dentro de cada uno. O sea, me parece que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nadie que esté en una situación se va a poner a leer un archivo para ver si hago esto, no lo hago. Me parece que eso está en cada uno y también en el tipo de jefes, como dijo Paola Botti, que tiene cada uno. Uno también, por más que está bueno tener su propio código, uno también tiene que adaptarse a lo que pide el canal en algunos momentos, el canal o el medio para el que se trabaje. Pero después está una ley que sí lo regula. Y que esa ley, bueno, vaya contra quien tenga que ir. Pero me parece que un código de ética, me parece que eso es una cosa bastante personal para... Si ustedes tuvieran que hacer su propio código de ética, ¿cuáles serían aquellos aspectos que no podrían faltar? Chequear las fuentes, en primer lugar. Para tener una ética periodística creo que es muy importante corroborar que lo que se está diciendo es cierto. Luego, bueno, no sé, sí. Y concuerdo con el aspecto fundamental, ¿no? De tratar de defender, de no involucrar a los más vulnerables, que serían niños, la discriminación, aunque a veces coincido en que si hay... Voy a poner un ejemplo que lo hemos tratado varias veces en clase y no sé si ustedes lo comparten, pero voy a recordar que en el clausura, cuando Peñarol y Nacional jugaron, que empataron 1-1, Hernán Novik convirtió un gol de tiro libre y en la semana, tanto Ovación como El Observador, esa acción deportiva, pusieron fotos de Hernán Novik junto a sus dos hijas. Se discutió en clase que tal vez no tendrían que haber salido la cara a las niñas, porque se trata de Hernán Novik y es hijo de una de las personas más ricas del Uruguay, que se trata de Edgardo Novik, que fue candidato a la intendencia. Y la pregunta fue que si deberían haber salido. Yo insisto, creo que se debería cuidar a los niños, pero si en este caso Hernán Novik dijo que él quiere salir con las hijas, supongamos que firmó un permiso y todo, yo estoy de acuerdo en que salgan. Claro, pero ese permiso debe existir. No debe pasarse por alto. Debe dar el consentimiento y que quede explícito en algún lado de que si el día de mañana a ese niño le pasa algo, bueno, acá está la parte que avala que el canal no tuvo nada que ver, porque luego se le cae al canal. Insisto, igual para mí... estaría en que el periodista diga, mirá, yo te doy el permiso y vos firmás, pero yo que vos
Eso Sí, para Yo no mí estoy de ganó acuerdo. el permiso. Yo no estoy de acuerdo. El periodista El periodista no tiene que cuidar a los hijos de la pero persona. sí Digo, como periodista, es tu como responsabilidad. alguien que está en el medio y que sabe del tema y que sabe el alcance que tal vez tienen las cosas, diga, mira, yo no lo pondría. Vos lo querés poner, pero sí hacer la recomendación, porque ampararte en un papel que diga que está avalado, como diciendo si pasa algo, yo no me hago responsable, para mí no es ética, eso es ley. O sea, me parece que la ética del periodista está en decir, che, mira, yo no lo haría, te recomiendo por tal y tal cosa y explicarle. No, Gracias. Yo estoy de acuerdo en que es innecesaria totalmente la imagen de los niños y que se podría evitar, y bueno, por lo que vos decís, es sobrino de una persona con mucho dinero, además juega en un grande del fútbol, por lo que tiene a mucha parte de la población en contra, es decir, son muchos factores. Pero a su vez no concuerdo con Sofía porque en este caso que habla Alberto, el padre pidió para que salga la foto de sus hijos y el periodista no es consejero. No Claro. le puede estar diciendo. El periodista tiene que escribir o hablar o relatar lo que fue a hacer. Bueno, pero el periodista, además de ser un periodista, es un humano y quizás tiene hijos y se sensibiliza ante el hecho y dice, mira, quizás ha hecho ha pasado por experiencias similares y el involucrado no, y le recomienda, mira, yo una vez me pasó, lo solucioné de tal forma, si querés les tapo la cara. Pero estás pidiendo algo que hoy en día mucha parte de la sociedad no lo hace, que piensen los demás. O sea, el periodista tiene que... Bueno, pero no por eso lo dejaría de hacer. No. Claro, es lo que yo digo, es la diferencia entre ley y ética. O sea, que esté la ley que te ampare o no te ampare, bárbaro, pero la ética tuya te tiene que decir que hay determinadas cosas que tenés que decir, porque sos humano y también está bueno que por más que te quede linda la foto y todo, decirle, che, yo no lo haría. Después que si lo haces, sí, tampoco le vas a decir no lo hagas, pero sí darle el consejo. Me parece que eso es parte de la ética. Yo creo igual que la postura de Novik, que estuvieran sus hijos en la imagen, era así y no había cambio. Por algo Sí. en Ovación estaba esa portada y en El Observador también. Digo, por más ética que haya tenido el periodista, me parece que... No, evidentemente ante una decisión personal, al no haber una ley tan específica como estamos diciendo, él puede hacer lo que quiera, pero yo creo que no está de más que el periodista que tiene una vasta experiencia o quizá que pasó por otro tipo de situaciones, le dé una recomendación, quizás como padre o como nada. Es mi opinión. Bueno, una de las cosas que regula esta nueva ley de medios es justamente la protección de la niñez, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempos, esperemos que tener otra instancia para poder seguir debatiendo, pero bueno, han sido muy amables, que pasen muy bien.